¿Qué tal? Buenos días. Vamos a continuar con las clases de hombro. El día de hoy toca el turno para inestabilidad anterior de hombro. Este es un diagnóstico que tiene muchos factores y es un diagnóstico pues que no es tan sencillo como pensaríamos, ¿verdad? Porque influye y es de muchas etiologías, tiene muchas consecuencias, por ejemplo. Entonces hay que estar muy al pendiente de ello. Para ello también hay que pedir estudios complementarios y al día de hoy, por ejemplo, la tomografía con reconstrucción 3D es algo muy valioso. Puede ser la primera vez que se luxe un paciente y hay que intentar que sea la última vez que se luxe y para eso hay que tomar buenas decisiones de su manejo. Fisiopatológicamente, pues cuando alguien se luxa, que tenga una lesión de Bankart es lo más común, pero hay muchos tipos de lesiones secundarias a esta luxación, por ejemplo, las avulsiones del labrum anterior inferior, y en la cápsula esto va a ser un labrum, hay algunas que son como un slap, hay algunas que son como un palsa, y lo vamos a ver más adelante. Se supone que en la primera luxación causa una pérdida ósea glenoidea como del 6.8% y que cuando se empieza a ser recurrente puede llegarse a luxar hasta el 22, a tener una pérdida ósea hasta el 22.8%, pero eso no es una regla, esto es pues bueno, básicamente paciente dependiente. Vemos aquí en las flechas como es una lesión del labrum, sobre todo en la parte anterior inferior como lo mencionaba aquí. La impresión de Hill-Sachs, el efecto de Hill-Sachs va a ser cuando ocurre una luxación y el hueso que se impacta es más blando que, por ejemplo, el hueso cortical de la glena y ahí es cuando ya tiene una impresión hacia la cabeza humeral. Entonces, pues bueno, va a estar teniendo este efecto óseo en la cabeza humeral. Ahí también hay que saber que el complejo ligamentario glenohumeral inferior se va a estar alargando en cada luxación, entonces hay que explicarle a los pacientes que no solamente pues es un defecto óseo, ¿verdad? Que tiene muchas cuestiones ligamentarias. Una de las otras lesiones que existen, por ejemplo, es la lesión por avulsión labral perióstica anterior, que en otras siglas es el ALPSA, y ahí lo importante, lo interesante es que cuando se luxa, el complejo cápsulo labral se va a estar manteniendo intacto junto con el periósteo, solo se va a estar retirando una manga de tejido. Vemos aquí, por ejemplo, es una resonancia, se fijan, todo está intacto, pero el periósteo es lo que se ha avulsionado ahí. Tenemos muy bien delimitado en las flechas. Otro de los tipos es, por ejemplo, la avulsión numeral de los ligamentos numerales, el Hagel, que aquí lo que se está a estar desprendiendo es el ligamento glenohumeral inferior y el labrum de la glenoides, y es sobre todo, o se presenta más comúnmente en mujeres jóvenes. Y lo vamos a ver aquí en la imagen, pues es muy característico, ¿verdad? Lo malo o lo importante es que hay que poder diferenciarlo de otros diagnósticos diferenciales. Hay lesiones laborales que pueden ser muy extensas, una lesión por ejemplo 360 y esto va a ser sobre todo en pacientes que tengan trauma o luxaciones repetitivas y puede llegar a ser pues, conferencial como se marca aquí desde, desde las 12 hasta las 12 básicamente. De lo más interesante o de lo más importante cuando alguien presenta una luxación de hombro o una luxación glenohumeral es evaluar la pérdida ósea y pues existen las dos partes, ¿verdad? Por ejemplo en la glenoides hay que saber que es, un, es una pérdida que se va a estar presentando más o menos eh, común o va a estar presentándose casi siempre en la misma zona y es en un vector vertical. Va a estar reduciendo la morfología y también cada que se luxa, cada que la glenoides tiene alguna pérdida, va a estar teniendo una pérdida de las fuerzas estabilizadoras de compresión. Vemos aquí, por ejemplo, en la figura A no se alcanza a delimitar como con la figura del círculo perfecto, se alcanza a ver una pérdida ósea. Cuando se revisa se alcanza a delimitar de qué tamaño es. Aquí está post reparación. Pero pues saber que no solamente es la pérdida ósea lo que nos está haciendo que se luxe, sino también las fuerzas estabilizadoras en el rango medio. La parte contraria son los defectos de Hill-Sachs que habíamos platicado un poquito. Esto es en la región posterior superior lateral de la cabeza humeral. Y la incidencia es muy complicada porque se supone que hasta el 100% de las luxaciones tienen un defecto de Hill-Sachs. Lo importante es saber cuáles de esas lesiones son clínicamente significativas. ¿Y a qué se refiere con eso? De qué tamaño la impresión de la cabeza, cuáles se van a estar enganchando y
pues las clasificaciones no han servido de mucho. Existen muchas clasificaciones que se han propuesto, pero a la fecha pues no hay alguna que sea como el gold estándar. Estos son algunos de los trabajos que han presentado para clasificar las lesiones Hill-Sachs, por ejemplo la Row, es con una radiografía axilar, y aquí se supone que pues bueno, es por centímetros de longitud y qué tan profunda sea. La más severa es más de 4 centímetros de longitud y más de 1 centímetro de profundidad. Calandra, como lo decidió clasificar, fue dependiendo de la ubicación, si llegaba hasta el cartílago articular o hasta un defecto subcondral. Y de los otros interesantes fue, por ejemplo, Hal cuando lo hace, dice que tiene que ser por porcentaje, haciendo después de la rotación de 180 grados. Y Richards que lo hizo hacia la parte axilar. De los conceptos más importantes y más interesantes para este tema es comprender lo que es el on-track y el off-track. Él es el doctor Itoy y desde hace algunos años presentó este concepto que se ha ido actualizando, que se ha ido migrando y que cada vez va pues agarrando un poco más de fuerza y añadiendo más detalles. Para poder comprender una luxación bilateral, pues hay que saber que es en diferente momento del movimiento que cada estructura va a estar adecuándose o cada estructura va a estar teniendo su función. Por ejemplo, al principio, perdón, al final del movimiento son las estructuras cápsulo-ligamentarias. En el mid-range, en el rango medio, va a estar causando una estabilización la presión negativa y la concavidad. Por ejemplo, aquí pues sería como la compresión. Cada que se luxa, lo que platicábamos de que se hace un Hill-Sachs o que se hace una lesión bipolar en todo caso cuando se hace ambas lesiones y hasta un 80% lo van a estar presentando. El otro punto, el otro detalle interesante es el glenoid tract, que es una zona de contacto de la glena con la cabeza humeral. Y ahorita vamos a ver cómo se mide. Si tú tienes un defecto de Hill-Sachs que se mantiene en este tracking glenoideo, pues no se va a enganchar. Y esto de que no se enganche es un tratamiento muy distinto a aquellos pacientes que tengan fuera del tracking glenoideo, eso sí se va a enganchar y ameritan un tratamiento específico. Por ejemplo, si tienes un paciente que va a estar en off-track, esto ya es una buena indicación para realizar un procedimiento plus como remplissage o latarjet. ¿De qué se trata cada uno? Por ejemplo, remplissage es fijar una parte del infraespinoso al defecto humeral y esto lo que era intraarticular lo va a hacer extraarticular. Un latarjet es pues aumentar el stock glenoideo y darle el efecto de sling, que vamos a ver más adelante. Comprendiendo del por qué, es porque el 25% de la cabeza humeral está cubierto por glena, todo lo demás está descubierto, entonces es algo muy muy dinámico que va a estar en diferente contacto, en diferente zona, dependiendo de la ubicación donde esté. Entonces, pues hay que saber hasta dónde llega esta zona de cobertura dependiendo de los movimientos. En, aquí la manera de revisar a tu paciente es saber qué estás revisando en cada movimiento. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, si estás en el rango medio y tienes un signo del sulcus, un signo del cajón, aquí tú lo que estás revisando es una cápsula laxa. Y si lo estás revisando en el end range, estás revisando una cápsula tensa. Entonces, pues bueno, hay que estar al pendiente de eso para poder interpretarlo. Si lo quieren ver diferente, aquí son los dos tipos de estabilidad. Por ejemplo, en la figura 3 es la estabilidad en el rango medio. Vemos aquí como, por ejemplo, en la imagen A, pues la cápsula anterior es laxa y no está manteniendo la cabeza en su lugar. Y después de eso, pues en la figura B ya está saliendo del socket glenoideo la cabeza porque tiene un defecto glenoideo muy grande. En la figura 2 tenemos la estabilidad del rango final. Tenemos aquí un primer nombre normal. Si se fijan está todo muy bien cubierto. Después de esto tenemos un efecto óseo muy grande en la figura B. Y pues aquí se realizó una reparación de Bankart. Entonces a pesar de que tiene un efecto óseo grande sigue estando estable por la cápsula que se ha reparado.
Lo platicaba un poquito antes de cómo la presión negativa que iba a ser muy, muy importante iba a estar a expensas del fenómeno de concavidad compresión. Entonces, todo lo que tú le estés dando de fuerzas translacionales se va a estar convirtiendo hacia otras fuerzas que van a estarlo haciendo la cabeza humeral céntrico hacia la glena. Aquí entre más tracción inferior tengas, mayor presión intraarticular negativa, no hay valor normal para la laxitud de hombro y si son asintomáticas, pues no tiene tratamiento. Si se fijan las imágenes, de lo que se trata es justo de comprender estas fuerzas compresivas, de cómo tenemos un balance de estabilidad, un balance de glenoideo hacia el centro y todas las fuerzas van a estar haciendo de compresión. Concavidad de compresión es un fenómeno, que es un mecanismo que va a estar dando la estabilidad ante la elevación del brazo y va a estar dependiendo directamente de qué tan profunda sea la glena y de qué tanto esté haciendo concavidad con la cabeza humeral. El socket glenoideo es más profundo, superior o inferiormente. Vemos aquí este ejercicio de fuerzas de compresión contra desplazamiento y cómo van a estar actuando sobre ellos. La otra figura es sobre todo para ver cómo el jump que tienen. El radio de estabilidad, de lo que se trata es de dónde, pues, de en qué parte va a estar haciéndose este cambio de fuerzas de la proporción translacional. Se supone que en la dirección AP es del punto 33 al punto 35 y donde tiene más cobertura es en la dirección superior e inferior, que es hasta 64. Aquí está midiendo un defecto óseo glenoideo. Si se fijan, se ha creado para la imagen un defecto óseo que está hacia las 3 y hay muchas técnicas de cómo medirlo. Este defecto óseo glenoideo es importante porque nos da la característica de cuáles defectos tenemos que ir a reparar, cuáles tenemos que ir a buscar, cuáles tenemos que ir a darle más estabilidad. Por ejemplo, si tú vas, checas tu defecto, lo reparas, y entonces te está dando una estabilidad, pues básicamente ya acabamos, ¿verdad? Se supone que la prueba o el tratamiento es ir a revisar tu reparación al final de que la hagas. Aquí el tamaño crítico, o como lo decía el doctor Intoy en aquel entonces, era que hasta el 25% ya es un defecto crítico. Para la medición, por ejemplo, aquí tenemos la técnica del mejor círculo o el círculo perfecto, donde se le toma una tomografía 3D al paciente, se le coloca una vista en face, lo ponen, que se está viendo de frente a la glena, y se le toma una tomografía contralateral, se le calcula este mismo círculo y entonces se van a estar restando. Y ese va a ser el defecto a expensas de la técnica del círculo perfecto. Hay otra técnica, por ejemplo, la de, aquí vemos la de los diámetros, que es como la medición lineal. Vemos la D es el diámetro pues grande, el diámetro que debería ser, y entonces tenemos una D más pequeña que es justo pues el tamaño del defecto y va a estar expresado en por ciento. Hill-Sachs, según el paper del doctor Ito de aquel entonces, pues bueno, aquí lo ponía de una incidencia muy alta, de un 67%, o sea, 2 de cada 3 van a tener un Hill-Sachs después de su primera luxación, pero hasta el 93% van a ser presentes un Hill-Sachs cuando son recurrentes. Va a ser desde 0 milímetros hasta 24 milímetros desde el inicio de la cabeza y pues hay dos tipos o dos ubicaciones. Los que son cercanos a la tuberosidad son pequeños, los que son mediales van a ser más grandes y no está asociado a pérdida de la estabilidad en el mid-range. ¿Qué tan interesante, qué tan importante es lo de saber nuestro Hill-Sachs y lo de conocerlo? Pues aquí es importante porque el riesgo de enganche o luxarse va a estar dependiendo del tamaño y la ubicación donde se encuentre. Aquí hay dos métodos, o varios métodos de valorar qué tan importante es. El más importante o más interesante es el artroscópico, que es tú llegas, reparas tu bancard y después de eso lo checas. Nada más que pues hay que tener cuidado porque tienes que ir a poner estrés algo que acabas de reparar y si se siguen enganchando se van a agregar el procedimiento de reemplazaje. Vemos aquí en las imágenes una exploración dinámica del bancard. Entonces tenemos un hombro que está inestable, si se fijan se va hacia adelante la cabeza y por ello pues se va a estar enganchando. A lo que se refiere enganchar es justo donde está este fragmento, este pico de la glena,
hacia la lesión. Aquí tenemos una figura de donde se está revisando en el rango medio. Si se fijan, pues este defecto de Hill-Sachs no está causando inestabilidad porque no se está enganchando. Entonces, pues en el otro justo tenemos lo mismo, donde está totalmente cubierto en el rango final. Entonces sigue siendo estable. Este es básicamente uno que se está enganchando y luego tenemos otro que se ha reparado y ya pues justo perdió esta capacidad de engancharse. Otro de los métodos es el glenoid track, que lo escuchábamos antes. El glenoid track es definido como la distancia entre el margen medial del track glenoideo y hasta la huella. Esto se va a estar siguiendo y pues no es una regla para todos, ¿verdad? Pero normalmente va a ser el 83% del ancho de la glena. Para medirlo, pues si se fijan es dinámico, entonces aquí está en donde lo han colocado en este estudio. Como se hace, va a estar a expensas del cálculo del diámetro de la glena, lo multiplicas por 0.83 y esto va a ser similar a lo que platicamos hace rato de las D, o que es el diámetro mayor, entonces 83% del D, y en caso de existir el defecto, pues se va a estar agregando la D minúscula. Entonces, para calcular su verdadero es tomar la longitud completa, el diámetro completo de la glena, multiplicarlo por 0.83 y luego restar los defectos óseos. Si aquí el margen medial del heel sachs se queda en el glenoid tract, no se va a estar enganchando, pero si está fuera del glenoid tract, sí se puede enganchar. Se supone que aquí, o por lo que es interesante, es por la recurrencia, porque si se fijan, los que son on track son muy bajo su recurrencia, 6%, contra los off track que son hasta el 33%. En aquel entonces, las pérdidas óseas, como los calculaban, era si tu pérdida ósea es menor a 25% y aparte es on track, solamente son tejidos blandos. Aumentándolo a eso, si tu lesión sigue siendo on track, pero tu pérdida ósea es más de 25, ok, entonces vas a reparar con la target. Si tienes esto que sea off track y una pérdida ósea no crítica o pequeña, le puedes hacer solamente remplissage, y en casos de que sea atleta de alto rendimiento o sobre todo de contacto más que nada, ahí pues es una buena indicación para la target. Pero si tú tienes una pérdida ósea de más de 25 y aparte tú tienes obstract, pues bueno, tienes que hacer la tarjeta de remplissage. Es muy importante saber que este 25% es del paper presentado en aquel entonces. Esto ha ido migrando y cada vez somos más críticos nosotros sobre el tamaño del efecto óseo. Podemos ir siguiendo las series y actualmente va en 10% lo que ya lo definen como algo crítico. ¿Qué es un bony Bankart? Pues bueno, cuando aparte de una erosión de la glena tenemos un fragmento óseo, esto va a ser un bony Bankart y está presente en hasta 50% de las inestabilidades anteriores recurrentes. Aquí lo importante va a ser fijar el fragmento de la glena para poder cubrir este efecto de Hill-Sachs. Esto es un poquito de la imagen que ya veíamos. ¿De qué se trata? Vemos la vista en face, de donde se ha medido la capacidad lineal, se le ha restado el efecto óseo y pues lo estamos trasladando justo hacia el glenoid tract. Entonces, esta conjugación es lo que es más importante para saber de qué se está tratando nuestro tracking. Sí, tenemos, esta es una imagen que luego puede mostrar, que es si el tracking glenoideo cae dentro del heel sachs, pues bueno, va a ser algo off track. Y aquí lo está demostrando bastante bien con sus diámetros. Hay muchos estudios que se han hecho y muchos van a estar demostrando cosas similares. Por ejemplo, aquí es la pérdida ósea glenoidea. ¿De qué porcentaje han perdido? Si fijan, lo que más se asemeja al porcentaje que ha perdido la población es del 15.7%, y hacia el tamaño del heel sachs, de qué tanto, va del 20 al 30 milímetros lo más común. Hay algunos factores de riesgo ya muy conocidos y cada vez se van agregando más. Por ejemplo, el ser más joven. Si se fijan, los que son off-track son de pacientes de alrededor de 24 años, on-track 21 años, que tengan algún tipo de competencia deportiva, que tengan algún tipo de contacto, de deporte de contacto, hiperlaxitud del hombro, el tamaño del heel sachs, el tamaño del efecto glenoideo, la recurrencia traumática, meniscorditis. Y aquí, pues bueno, lo que sí hay que saber es que no es algo, no es que sea la panacea, porque tiene algunas
limitaciones. Por ejemplo, es que pues no es tan real lo que sea medido en 3D. Esto va a cambiar o está cambiando ya con la capacidad que tenemos de imprimir en 3D. Es una evaluación que es estática, que no es dinámica y solamente puede asesorarte los defectos óseos, no te va a estar asesorando cómo se están comportando tus tejidos blandos en relación a ellos. Solamente o solo el on-track, off-track no es suficiente para que tú conozcas a tu paciente porque, bueno, hay algunos que tienen recurrencia y pueden estar on-track, off-track sin que sea totalmente necesario una regla, ¿verdad? Entonces fue que este concepto se ha ido, les decía, actualizando. Él es el doctor Giacomo que entonces vino y nos hizo de decir el concepto de la pérdida bipolar, de enganchante y no enganchante, a hacerlo on-track, off-track, y bueno, vienen algunas actualizaciones que junto con Itoy y con Burkhardt se han agregado, ¿verdad? Aquí tenemos lo que ya decíamos que es el efecto 25%, se va a hacer una pera al revés y va a estar comprometiendo la estabilidad. Ok, esto es un efecto crítico sí o sí, debe de colocar un injerto y luego, pues bueno, hay que hacer el método artroscópico y radiográfico para hacer un verdadero conocimiento del glenoid tract. Biomecánicamente esto es importante porque cuando ya se ha perdido, aparte de glena, se ha lastimado el labrum de entre 7 y 15%, pues esto se va a estar trasladando a que se ha perdido la capacidad de hacer presión hasta en un 20%. La pérdida de contacto de esto va a ser, si 41% se pierde, 100% se pierde de presión de contacto. Entonces, aquí una reparación de Bankart en un paciente que tiene pérdida ósea en la glena tendría que soportar pues una muy buena interfaz en el tejido blando. Hay que ser conscientes que, pues justo lo que decíamos, ¿verdad? Que no solamente son lesiones ni bipolares ni solamente óseas, que también van tejidos blandos dentro de la definición. Como lo ha platicado, o como lo hemos visto distinto, esto es tomado de un artículo que también tiene un video, donde estamos viendo la vista en face de la glena y su relación con la articulación glenumeral cuando se hace una rotación externa. Es interesante e importante porque tiene otras medidas, por ejemplo la F, que es el footprint del mango rotador. Aquí sí ya se está tomando muy en cuenta. Y el otro es el margen medial de la zona de contacto. Entonces, pues bueno, en teoría esto es como el 83%. Cuando lo hacen significativo esta pérdida ósea, ya vienen a cambiarlo. Antes nos decían que nada más 25%. Si fijan aquí, híjole, pues ya te ponen los factores de riesgo y datos que son interesantes. ¿Por qué? Porque si está en el hacia el lado humeral, tiene que estar enganchando o tiene que ser crítico cuando se engancha en los 90 de aducción, 90 de rotación externa. Y Burkhardt ya decía que hay mucho mayor riesgo cuando hay déficit óseo traumático. Para que se haga inestabilidad recurrente, aquí puede ser, por ejemplo, en menores de 20 años, en aquellos que tengan deportes de contacto o encima de la cabeza, en los que sean hiperlaxos, que tengan heel sacks o que tengan pérdida del borde inferior. Si no habíamos comprendido lo de on-track, off-track, creo que esto lo va a dejar un poquito más claro. Si se fijan, aquí está muy bien demarcado lo que es el heel sacks. También tenemos el tracking glenoideo, que corresponde al 83% que ya habíamos mencionado. Y a pesar de que existe un heel sacks bastante marcado, pues bueno, la lesión sigue estando en contacto con la glena. Entonces, pues esto significa que tiene una muy buena capacidad de continuar on-track. A diferencia del otro, que a pesar de que es un defecto a lo mejor de un diámetro menor, pero también tiene una lesión bipolar glenoidea, ya te está dando una capacidad off-track que esto, pues bueno, ya va a estar enganchándose. Estos, pues hay que saber que son bastante dinámicos y hay muchas cosas que podemos platicar porque hay muchas formas de medirlo y hay muchas formas de tener un verdadero abordaje. Lo que sí es que hay que saber que tu verdadera capacidad de enganchar la va a determinar hasta después de que hayas realizado tu reparación artroscópica y ahí es donde te darás cuenta de qué es lo que sigue, ¿verdad? Para poder determinar si es on-track o off-track, según el doctor Giacomo, bueno, lo que decíamos de tomar tu TAC 3D, determinar tu pérdida ósea glenoidea, sacarle los diámetros reales. Después de esto, también tomas hacia el heel sacks y luego más el puente óseo que tiene donde mostrábamos las inserciones del mango rotador
Entonces, si todo esto, tu heel sax es mayor que tu defecto, bueno, si tu heel sax es mayor que tu glenoid track, entonces es off track o enganchante. Si tu heel sax es menor que tu glenoid track, entonces probablemente va a ser on track o no enganchante. Tenemos aquí una serie de casos donde se han mostrado defectos glenoideos. Tenemos heel sacs varios, tenemos defectos glenoideos, tenemos un hueso o un puente óseo que está intacto, que también es otro de los nuevos como factores o de las nuevas situaciones que ha dejado el doctor Di como para este trabajo. Y vemos pues en realidad aquí que L1 y L2 tienen diferentes márgenes en cada paciente, lo cual también son de las situaciones distintas. Cuando tengas una reparación de una pérdida bipolar, que sea on track y off track del heel sax, pues hay que tener cuidado con sobreestresar el complejo capsulolabral después de reparación. ¿A qué se refiere esto? Que si realizaste una muy buena reparación y luego después de esto por estar checándolo vas y lo sigues luxando, pues no necesariamente fue porque tu reparación ha sido mala, sino a lo mejor fuiste muy brusco, lo cual es pues, bastante complicado de determinar qué tanto, ¿verdad? El ancho del glenoid tract tiene que disminuir si hay un defecto óseo glenoideo. Y aquí pues se supone que para todo esto tienes que tener tu regla del 83%. 25% ya era un número crítico, siempre y siempre se tenía que poner un stock óseo. Esto les decía que se ha ido cambiando. Lo que sí es que ya tenemos muchas más armas que antes. El Atarjet se está realizando mucho más. Y hay algunas filosofías, ¿verdad?, que vienen en clases siguientes. Por ejemplo, decían que si la Target es excelente para pérdidas óseas mayores, pues bueno, en pérdidas óseas menores o subcríticas, pues es todavía mejor, ¿verdad? Ahí tenemos algunos muy buenos resultados con estas cirugías, entonces por eso se están animando a realizarse cada día más en pacientes más jóvenes y en pacientes que tengan eh, pues algún pronóstico que vaya a seguir luxando. Parte de lo que les decía aquí es artroscópicamente vemos el tamaño según las reglas de dónde se han encontrado defectos glenoideos. Aquí tenemos las marcas, tenemos donde se ha ido con pérdida ósea anterior, también tenemos el defecto del tamaño del heel sax y qué tan profundo es. Aquí se puede colocar y ser a expensas de tres de los cucharas finales del ganchito para calcular que es de 12 milímetros. Estos 12 milímetros también tienen que ver con el puente óseo de lo que platicábamos y una correcta visualización de una lesión que es off track. Si se fijan, aquí está enganchando en el rim o en la parte anterior de la glenoides. Tenemos un hombro izquierdo, está visto una reparación de Bankart artroscópica y después de esto también tenemos una reparación o una realización artroscópica de un remplissage, que son algunos de los armas que tenemos ahora para atender a estos pacientes. Entonces, insisté, en aquel entonces hay muchas características. Si tienes un defecto glenoideo de menos 25% y tienes una lesión que sea on-track, este es tu grupo 1, diferente a los off-track, que ya son grupo 2, pero defectos iguales o mayores de 25%, ya tienes una lesión on-track, este es tu grupo 3, y el grupo 4 son los que son off-track y aparte una pérdida ósea crítica. ¿Por qué son importantes estos grupos? Porque te están dando tu paradigma de tratamiento. Se refiere a si tú tienes grupo 1, solamente banca, solamente tejidos blandos. Si tú tienes un grupo 2, pues bueno, ya le puedes agregar remplissage. Si tú tienes un 3, ya es la target. Y si tienes 4, pues bueno, es la target. Y aparte, dependiendo si está enganchándose o no, puedes realizar algún tratamiento hacia la parte humeral. Y listo.